La cultura es una característica propia de las personas en conjunto, con conocimientos, ideas, costumbres y tradiciones compartidas que los hacen únicos. Bueno, con el constante dinamismo globalizante en las sociedades, es menester conocer algunas características de la cultura que, cual constante fenomenología de ser y sociedad, en conjunto van creando nuevas perspectivas de estudio y análisis. Entre estos están la cultura aprendida, compartida y simbólica. Por su parte, la cultura aprendida se fue volviendo en una forma de vida adquisitiva constante de valores y creencias. Este proceso tiene una forma importante en la actualidad por la globalización, pues ya no solo aprendemos a ser quechuas, sino aymaras, ayaninkas, convirtiéndonos en un grupo que comparte cultura. Tanto avanzado el tiempo que no se extraña encontrar un cusqueño hablar aymara, un arequipeño guarabora o un iquiteño el quechua. Estamos en una constante evolución cultural. La cultura tiene categorías como el etnocentrismo, relativismo, universalidad, generalidad y diversos patrones y valores culturales. Es decir, que definimos a la cultura como todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro hábito y capacidad adquirida. Llegando así a veces al etnocentrismo, que es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Y desde luego tiene una oposición, y lo opuesto al etnocentrismo es el relativismo cultural, que argumentan que el comportamiento de una cultura particular no debe ser juzgado con los patrones de otra cultura. Bien, pues esta posición también puede provocar ciertos problemas que van a esgrimir que no hay moralidad superior, internacional o universal, que toda cultura merece igual respeto, y tienen razón. Llegamos así entonces a la universalidad, que son aquellos rasgos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies, porque se tiene un cerebro complejo, que procesa información elaborada, que tiene también interacciones sociales que nos sirven para poder expresarse. Y la generalidad son las regulaciones que suceden en diferentes momentos, diferentes lugares, pero no se dan del mismo modo en todas las. Diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. El concepto de diversidad cultural actúa siempre como un principio de apertura y tolerancia entre etnias, lenguas, religiones y valores, es decir, un principio de apertura al contacto entre culturas sin que ninguna de ellas presuponga superioridad sobre la otra. El Perú es un país pluricultural y pluriétnico. Nuestro potencial cultural se nutre de incontables manifestaciones artísticas, expresiones estéticas y de un rico patrimonio arqueológico, y también de conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones y historias de las diferentes culturas. Por otro lado, la diversidad cultural se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento interno desde el más alto nivel, por lo que goza de reconocimiento constitucional. El patrimonio cultural. Según la UNESCO, patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Tenemos características básicas. 1. Por y per la sociedad. Todos ellos tienen sentido y son disfrutados por la sociedad en su conjunto. De nada sirve proteger algo si las personas no se identifican con ello. No es representativo y además no es accesible para su disfrute. Por otro lado, debe ser representativo y mostrar una peculiaridad de una sociedad concreta. 2. El patrimonio cultural ha sido creado en un momento determinado o durante un periodo de tiempo. Posteriormente se ha convertido en conservarlo por su valor y significado cultural o histórico, con el fin de que perdure en el tiempo. 3. El patrimonio cultural debe servir para conocer, para aprender del pasado y de nosotros mismos. Patrimonio y ciudadanía. Una categoría muy importante son los monumentos, en los que entran las obras arquitectónicas,
de escultura o de pintura monumentales, objetos o estructuras de carácter arqueológico. Otra, los conjuntos, los grupos de construcciones, ya sean aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad de integración en el paisaje, les confiere un valor universal excepcional. También se consideran los lugares, obras del hombre o conjuntos del hombre y la naturaleza, y los bienes culturales que conforman la actividad creadora, nacida de las manos y la mente del hombre. Patrimonio cultural de Arequipa. Arequipa tiene un amplio patrimonio cultural, el principal a nivel mundial es su centro histórico, siendo en el año 2000 cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además de su centro histórico tenemos a la Plaza de Armas, el Monasterio Santa Catalina, el Valle del Colca, su diversa gastronomía como el rocoto relleno y mucho más. Pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Es el aspecto fundamental en donde nace y se acentúa la idea de una nación. Es aquel concepto que nos hace más humanos, más racionales, más críticos y más éticos. En nuestro país, la cultura ha sido, es y probablemente será un asunto que muy pocos gobernantes, hasta personas en sí, podrán manejar. El Estado-nación, en el cual se basa nuestra política nacional, ha dado origen a diversas disputas en el ámbito cultural, puesto que en nuestro país impera la visión monocultural, haciendo de nuestra historia peruana una sucesión de dramas. El Perú, desde su origen, es un país multicultural, donde en su espacio geográfico cohabitan un arsenal de culturas. Si bien tenemos 55 pueblos indígenas, donde aún así no se podría distinguir la formación de una cultura independiente de las demás, la verdad es que varias ya han desaparecido, o por lo menos han abolido su participación en la esfera nacional. La Constitución de 1993 reconoce la pluralidad cultural y étnica del país. La pluriculturalidad implica no solo la convivencia en un mismo lugar geográfico, sino que estas mismas culturas tengan un mismo espacio sociopolítico dentro del Estado. Sin embargo, el reto al cual debemos enfrentarnos es a la integración social que implica el cambio de paradigma, de la pluriculturalidad a la interculturalidad. La interculturalidad acepta los conceptos ya mencionados de convivencia. Lo que cambia es el valor de respeto e interdependencia que deben tener las culturas. Esto conlleva el aceptar que una cultura no es ni más ni menos que otra, pero se necesitan ambas para llegar hacia una buena convivencia.